Su nombre era Napoleón Di Bonaparte, nacido el 15 de agosto de 1769. Incluso de niño, sus sueños eran tan vastos como el mar que tenía delante. Ya de niño, Napoleón Bonaparte sentía el fuego de la ambición ardiendo en su corazón. Nacido en la escarpada isla de Córcega, una tierra besada por el sol italiano. Su padre, Carlo Maria Bonaparte, descendiente de la nobleza toscana, era abogado italiano y asesor de la corte real de Ajaccio. Napoleón era el segundo de 8 hijos. No eran ricos, su familia, pero su madre, María Leticia, creía en su potencial, incluso cuando otros dudaban. Su fe inquebrantable fue su luz de guía. Ella alimentó su amor por la historia, por la estrategia, por las grandes historias de los héroes del pasado. La influencia de Francia era ineludible y sabía que para alcanzar la grandeza tenía que comprender y dominar sus costumbres. Napoleón, hijo de Córcega, se convirtió en estudiante de lengua francesa, historia francesa, ambición francesa. Se sumergió en su cultura, sus estrategias militares y su política, preparándose para los desafíos que le esperaban. Entonces, dejar a su familia, su isla, para navegar por los rígidos pasillos de las academias militares francesas, sabía que era necesario para que sus sueños echaran a volar. Su determinación era inquebrantable. Estaba decidido a dejar su huella, a ser recordado no solo como un chico corso con un sueño, sino como un hombre que cambió el mundo. Y así comenzó el viaje de un chico corso con un sueño, preparando el escenario para un legado que resonaría en los anales de la historia. Francia era un caldero, rebosante de revolución, de caos. Las calles estaban llenas de los gritos del pueblo, exigiendo un cambio, exigiendo un nuevo orden. Y en ese caos, vio una oportunidad de ascender, de marcar la diferencia, de moldear el futuro de una nación en crisis. Sus pensamientos iniciales fueron para Francia. Pero para Francia, para los ideales de libertad, igualdad, fraternidad que resonaban en las calles. Estas no eran solo palabras, eran el alma de una nueva era, un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Apoyó la Revolución Francesa en 1789. Ascendió rápidamente en las filas después de romper el asedio de Tolón en 1793. Es un mito que fuera bajo de estatura. En realidad medía 5 pies y 6 pulgadas. Sin embargo, le llamaban Le Petit Caporal, el pequeño cabo, un apodo que le hacía gracia. Aprendió el arte de la guerra en el campo de batalla, en medio del rugido de los cañones y el choque del acero. Italia fue donde aprendió a superar en pensamiento y lucha a sus enemigos. A través de los Alpes, condujo a sus ejércitos a través de pasos peligrosos, sorprendiendo al enemigo, superándolo en maniobras, conquistándolo. Las victorias que logró allí no fueron solo triunfos militares, fueron la base de su creciente leyenda. Cada victoria, cada triunfo estratégico, alimentaba su ambición. El mundo pronto conocería su nombre. Ah, Josefina, la amada de Napoleón, su emperatriz, la mujer que cautivó su corazón con su gracia, su ingenio, su sonrisa cautivadora. Nacida Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie, el 23 de junio de 1763, también conocida como Josefina de Beauharnais, se convertiría en la primera esposa de Napoleón. La suya fue una historia de amor para todas las épocas, un romance relámpago que floreció en medio de la agitación de una nación en cambio. Ella era mayor. Sí, una viuda con un pasado, una mujer de inteligencia y ambición que igualaba a la suya. Sus cartas de amor estaban llenas de nostalgia, de pasión, de la ternura de un hombre que, a pesar del peso del mundo sobre sus hombros, solo encontraba consuelo en los brazos de su amada. En momentos de duda e incertidumbre, era su consejo el que buscaba. Su influencia en él fue profunda. Ella templó su ambición con su sabiduría y le recordó que incluso un emperador necesita un corazón para gobernar con compasión. Desde los campos bañados por el sol de Italia hasta los páramos helados de Rusia, los ejércitos de Napoleón marcharon, llevando los ideales de la revolución, difundiendo la leyenda de Napoleón Bonaparte. Austerlitz, Jena, Wagram. Estos nombres, grabados con sangre y gloria, se convirtieron en sinónimo del genio estratégico de Napoleón. Él hacía la guerra como un gran maestro de ajedrez. Para Napoleón no se trataba solo de conquistar,
Se trataba de poner orden en el caos, de sustituir sistemas obsoletos por los principios de libertad, igualdad, fraternidad. Reformó los códigos legales, creó el Banco de Francia e instituyó una meritocracia que recompensaba el talento por encima del derecho de nacimiento. Napoleón quería crear una Europa unida, un continente donde las llamas de la revolución encendieran una nueva era de progreso e ilustración. Una revolución es una idea que ha encontrado sus bayonetas, declaró Napoleón en una ocasión, pero las bayonetas por sí solas no pueden construir una sociedad duradera. No, para eso se necesitan leyes, códigos, un marco para la justicia y el orden. El Código Napoleónico fue su obra maestra, su regalo a Francia y al mundo. Se acabaron los privilegios feudales, se acabó la justicia arbitraria. Bajo su código, todos los hombres eran iguales ante la ley. El derecho a la propiedad, la libertad religiosa, la protección de las libertades individuales, no eran meras palabras en un pergamino, sino la base misma sobre la que pretendía construir una nueva Europa. De París a Varsovia, de Ámsterdam a Roma, su código comenzó a extenderse. Secretos que cautivaron la imaginación de Napoleón. En 1798 dirigió una expedición a Egipto y Siria que le sirvió de trampolín para alcanzar el poder político. Pero su expedición no fue solo una conquista militar, no. Se trataba de desvelar los misterios del pasado, de tender un puente entre las civilizaciones antiguas y el mundo moderno. Desenterraron la piedra Rosetta, esa llave para comprender el lenguaje de los antiguos. Cartografiaron el Nilo, estudiaron sus antiguos monumentos y trajeron a Francia una gran cantidad de conocimientos que encenderían la imaginación de los estudiosos durante generaciones. Pero es mejor dejar algunos secretos enterrados. Y en 1799 Napoleón ingenió el golpe de estado del 18 de Brumario contra el Directorio y se convirtió en primer cónsul de la República. En diciembre de 1804, Napoleón se coronó a sí mismo emperador de los franceses, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y esta era una carga que pesaba mucho sobre sus hombros. Los años de guerra, las interminables campañas, le pasaron factura. Los enemigos le rodeaban, tanto dentro como fuera de las fronteras de Francia. La intriga, la traición, la amenaza constante de asesinato, se convirtieron en sus compañeros inseparables. Y Josefina, su incapacidad de tener hijos juntos, le dolía profundamente. Necesitaba un heredero varón. Por el bien de Francia, por la estabilidad del imperio, tomó entonces la dolorosa decisión de anular su matrimonio, para poder volver a casarse y dar un heredero al trono de Francia. Ese día se le rompió el corazón, pero el deber, como siempre, era lo primero. Tras haber conquistado la mayor parte de Europa en sus numerosas expediciones, en el verano de 1812 tuvo lugar un acontecimiento fatídico. Napoleón lanzó una invasión de Rusia que terminó con la catastrófica retirada de su ejército ese invierno. En 1813, Prusia y Austria se unieron a Rusia en la Guerra de la Sexta Coalición, en la que Napoleón fue derrotado de forma decisiva en la Batalla de Leipzig. Entonces, la coalición invadió Francia y tomó París, obligando a Napoleón a abdicar en abril de 1814. Le exiliaron a la isla mediterránea de Elba. Elba, esa diminuta prisión insular, no podía contener el espíritu de Napoleón Bonaparte. Como un león enjaulado, se paseaba por su exilio, planeando su regreso, esperando el momento oportuno para atacar. Y cuando se presentó la oportunidad, la aprovechó con ambas manos. Desembarcando en Francia, en febrero de 1815, con un puñado de fieles seguidores, reunió al pueblo en torno a su causa, sus gritos de «Vive l'Empereur». La Guerra de los 100 días la llamaron una última y desesperada apuesta por recuperar su trono, su destino. Pero Waterloo, la batalla final, marcó el fin de sus sueños. Derrotado, exiliado una vez más, esta vez a la remota isla de Santa Elena, afrontó su destino con estoica resignación. En la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, Napoleón pasó los últimos 6 años de su vida. Fue allí donde murió el 5 de mayo de 1821 de cáncer de estómago a la edad de 51 años.
Puede que le hayan derrotado en el campo de batalla, pero el legado de Napoleón perduró. El código napoleónico se extendió por toda Europa y más allá, dando forma a los sistemas jurídicos, inspirando revoluciones y convirtiéndose en una piedra angular del derecho moderno. Sus campañas militares revolucionaron la guerra, introduciendo nuevas tácticas, nuevas estrategias y nuevas formas de pensar en los conflictos. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo. Si lo han hecho, por favor, denle a me gusta y suscríbanse. Nos vemos en nuestra próxima aventura en Simplemente Historia. Gracias por vernos.